10% de un colágeno, ganarte el 10% a todo lo que se vende en Piura, de todo lo que se vende en el Perú. Ese es el negocio. Es ahí donde está la plata. La pregunta es si tú quieres también generar el 10% de todo lo que se vende en el Perú o generar solamente el 50% de 30 colágenos al mes. Cuando yo escuché esa historia, que de hecho la compartió Alain Palomino en un almuerzo, dije, wow, qué locura, lo aprendieron. O sea, ¿cómo transmito a alguien de que pueda compartir, de que pueda hacer network marketing también con los productos? Dije yo. Esa historia me quedó enganchada. ¿La entendieron la historia, sí o no? Simple, sencilla y trae un gran aprendizaje. ¿Cómo yo transmito? Incluso, yo una vez escuché, de hecho hay un audio, un podcast que les recomiendo mucho escucharlo, es en Spotify de Daniel Cueva. Daniel Cueva tiene una capacitación de contar historias y él dice que si tú aprendes a contar historias, de hecho, contar historias puede incluso ayudarte a presentar, puede ayudarte a prospectar, puede ayudarte a cerrar, puede ayudarte hasta a capacitar. Porque si alguien sabe contar una historia, puede literal todas las habilidades básicas resumidos en aprender a contar historias. Porque con historias se aprende. Y de hecho, desde muy pequeño, siempre nuestros papás, cuando nos han querido dar alguna lección, nos decían por historias. Hasta incluso nos decían, hijo, no hagas eso. Mira, hay un primo tuyo que hizo esto y le dio esto de acá. Hay un chico de que yo conozco, era mentira, de la esquina, hizo esto y mira lo que le pasó, se chacó el dedo. Así que no hagas eso. Desde pequeños nuestros papás nos han enseñado a contar historia de alguien más para aprender nosotros. Entonces la gente aprende con historia. Y yo he visto muchas personas acá de que tienen un muy bonito testimonio. Tienen una buena historia que contar, pero no la saben transmitir. No saben contarla como para poder inspirar al otro. Y una historia no requiere de que tengas un rango alto. Solamente el hecho de que tú veas desarrollo personal en este negocio ya es una historia que puedes contar. No necesitas haber hecho $10,000, ni siquiera 1,000, ni siquiera $1. Puedes contar una historia y te voy a explicar cómo contar tu historia si seas nuevo. Y aprende a contar la historia de otros también. Cuando tú hables, por ejemplo, ayer, hermano, ¿tu nombre? John me trajo un socio. No sé, ¿dónde va hasta acá, no? No está acá porque todavía no es socio. Me trajo un invitado. Y él me dijo, yo trabajo en construcción. ¿Qué historia creen que le conté? Carlos, la de Carlos, le mostré un video de Carlos Aguilar. Él se dedicaba a esto, hacía esto, hacía esto. ¿Para quién le iba a contar toda mi historia yo que antes tenía un negocio? Que bueno, también le expliqué un poco porque él me decía que ahorita estaba emprendiendo negocios. Pero si él de pronto era padre, yo le iba a contar la historia de Gerson. ¿Por qué le iba a contar la mía? Si él me decía, y bueno, si fuera una mamá, le cuento la historia de Wanda, le cuento la historia de Diana, le cuento la historia de Sandra, le cuento la historia de ella misma. Si me dice que es profesional, le cuento la historia de mi prima Ariana, le cuento la historia de Artuanet. Y yo tengo mi prima que es ingeniera, que salió al mundo laboral con un sueño de pronto de generar un ingreso. Se tocó contra la pared y se dio cuenta que hoy en día hay más formas de generar ingresos acá. Le cuento la historia de Gerson también, profesional, que tuvo que salir a taxiar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente con historias se identifican. Y hay una frase que una vez yo escuché: la historia no tiene objeciones. Una historia no tiene objeciones. Tu historia no tiene objeciones. Porque si tú le compartes a alguien tu historia de que no tenías dinero, pero conseguiste el dinero y que aún así arrancaste porque tenías metas, retos, etc., la persona que te diga, es que no tengo el dinero, suena muy tonto porque le acabas de decir de que tú tampoco tenías la plata. ¿Me dejo entender? Entonces, hay ciertos pasos para aprender a contar una historia y hoy vamos a crear nuestra historia juntos, ¿vale? Y se la vas a compartir a una persona. Pero te voy a decir cómo vas a contar tu historia, qué es lo que tienes que hacer. Bueno, primero, importante, de hecho, si hay personas acá que ya tienen un resultado en e-commerce y se les va de pronto a sacar a una noche de resultados, personas que tienen rango y que se les va a sacar adelante a contar su historia, quiero ver los expertos en eso. Porque hay personas que improvisan. Bueno, yo actualmente gano $1,000 al mes y que me fue bien, empecé, o sea, empiezan por el final, luego terminan por el medio, luego al inicio y al final dan un consejo.
Y luego dije, bueno, y me inscribió mi amigo Juan. Y así termina su historia. Y yo, entonces, no hay ninguna estructura. No improvisen su historia. ¿Cuántas veces yo he dicho lo mismo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Leo, tengo 25 años, actualmente me dedico a negocios por internet hace 4 años y medio. ¿Por qué? Porque la he repetido miles de veces. Antes de dedicarme a negocios digitales, me dedicaba a negocios tradicionales, vendía pisos con hamburguesas en un restaurante, todo es lo mismo. Conozco ya a la Gerson, la del call center también. ¿No? Igualito. Entonces, hay historias que tú tienes que aprender a contar. Carlos Aguilar, ¿ya cuántas veces he escuchado su historia de que su mamá la llamó para jubilarla? Ya, hasta, ya no lloro ya, pero tengo que hacer que lloro. Ya son cuántas veces ya he llorado ya. Me bota la lágrima y dale, entonces, ya siempre hay las historias. Mauricio Odero, ¿cuántas veces no cuenta la misma historia del hotel que entran de a tres? Porque así la gente entiende. ¿Cuántas historias has contado tú? Punto número 1. ¿Quién eres? ¿Ok? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿O a qué te dedicabas? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eduardo León, tengo 25 años, me dedico a hacer negocios digitales, pero antes de haber arrancado a hacer este negocio, yo tenía un negocio tradicional y era estudiante de administración de negocios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Santos, tengo actualmente 26, creo que tienes 25. 25 años, anteriormente, bueno, soy de profesión, creo que contaba. Ingeniero de sistemas. ¿Ok? Anteriormente me dedicaba pues a mi profesión, etcétera, ¿no? A lo que se dedicaba ahí. Mi nombre es Gerson Castillo, administrador de profesión. Anteriormente me dedicaba a tal cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Gianfranco, ¿no? Tengo tal edad, me dedico a esto, soy estudiante, ¿ok? Etcétera. Entonces, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Es lo primero. ¿Quién eras antes del negocio? ¿O quién eres actualmente desarrollando el negocio? ¿Vale? Segundo, problema. Problema que soluciona el negocio. Y bueno, antes yo me dedicaba a hacer negocios tradicionales y me di cuenta que trabajaba mucho para ganar muy poco. Pasé por un momento crítico porque, bueno, monté mi negocio en el 2018, pero en el 2020, ¿qué pasó? El negocio pandeo. Quebré mi negocio y me quedé con una deuda de $5,000. Problema. Le muestro el problema a la persona. Le digo, este fue el problema. ¿Ok? Porque yo lo que aprendí es que en la historia tú tienes que hacer quedar a Mine como el héroe de esa historia. Y para que haya un héroe tuvo que haber habido un problema. Tuvo que haber habido alguien a quien rescatar. Tú fuiste rescatado por Mine. A Mine lo tienes que dejar como el héroe para que la persona ya... Ah, qué bueno. Total, Mine. ¿Cuál era el problema que tenía? ¿Qué? 3. ¿Cómo conociste el negocio? ¿Cómo? Oh, no. Sí, dos. ¿Qué sé vos? Bueno, un amigo de mucha confianza me habla de este proyecto. Yo al inicio, y de hecho yo cuento esto porque es cierto, no sé si ustedes también lo pasaron, pero yo cuento, yo al inicio no creía mucho en este negocio. Pero mi amigo me dijo, no existe peor nivel de ignorancia que rechazar algo que no conozco. Para matar también objeciones de inseguridad, si esto es legal o no es legal. ¿Vale? Porque yo le digo, yo también no creía en esto. ¿Ok? Pero bueno, decidí arrancar en el negocio por tal meta, tal meta, tal meta. Y punto número 4, ¿el que te ayudó el negocio? Me ayudó. No. ¿Ok? Esos son 4 cosas. Punto número 1. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿O a qué te dedicabas? Porque hay algunos que ya no se dedican a lo que hacía, ¿no? A desarrollar el negocio como, por ejemplo, Yerto. No trabaja como administrador ni es taxista. ¿Ok? El problema que tenía. ¿Cómo conociste el negocio? Y ¿cuál es el resultado que tienes o en qué te ayudaba el negocio o en qué te viene ayudando? Si tú no tienes un resultado, apréndete esto también de alguien y también lo puedes hacer tuyo. ¿De qué forma? Por ejemplo, vamos a suponer,
Alguien que yo supongo que no tengo resultado, no he ganado nada en el negocio. ¿Quién eres? ¿A qué te dicen esto? Mira, para que entiendan es estar en este negocio ya de por sí es un resultado y te la tienes que creer. ¿Por qué? Chicos, yo la vez pasada le hablé a una persona. ¿Alguien aquí trabaja en algún empleo? Para tomarlo de ejemplo, ¿está trabajando actualmente en algún empleo? Dale. Yep. Hermano, no voy a preguntarte ni cuánto gasta y qué trabajo. Pero, ¿qué probabilidades hay de que en tu trabajo ganes $10,000 al mes? Ninguna. Para nadie, ni así subas a jefe de supergerente. Ninguna. Acuña un piso para allí. ¿Cómo? Acuña da la más fea. Dale, ok. Perfecto. Mira. Levante la mano, ¿quién en este negocio tiene una probabilidad de ganar $10,000 al mes? Todo ya. Eso ya es un resultado. Porque tienes un negocio que otros allá afuera no tienen. Y de por sí eso ya tiene que tú sentir la seguridad. Por ejemplo, puedes decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Eduardo León. Actualmente, pues, empezado el negocio, ¿no? Tengo 20 años. Anteriormente de dedicarme a este negocio tenía un restaurante, vendía pisos de una hamburguesa. Y pues bueno, yo terminé el negocio que endeudado con más de 20,000 soles. ¿Ok? El problema. Tiene endeudado con más de 20,000 soles. Hace poco una persona, un amigo de confianza me muestra esta oportunidad. Me muestra cómo poder emprender. Yo, la verdad, al inicio no creía en este modelo de negocio. Sin embargo, he visto que gente en este negocio actualmente está generando buenos ingresos. Sin embargo, hoy en día he visto cómo personas con deudas hoy en día están ganando dinero con este negocio. He conocido gente incluso menor que yo que está ganando ingresos en este negocio. Y hoy en día he tomado la decisión de arrancar en este negocio, en este camino, para poder emprender y poder pagar poco a poco mis deudas. Créeme que hasta el momento que llevo he aprendido muchísimo y he conocido historias que me han dado esperanza de poder yo también cumplir esos objetivos de esas metas. Y mi intención es que en los próximos años poder ayudar a más personas a que cumplan también esos objetivos como lo hemos hecho en varias personas en la comunidad. Y estoy seguro que voy a ser uno de ellos también en algún momento con Tassisa. Y ese es mi testimonio. No dije que he ganado nada. Recién estoy acusado. ¿Me vas a entender? ¿Sí? Y eso es lo que tú puedes empezar. Ahora, si ya ganaste algo en e-commerce, una venta si has tenido, se has vendido un colágeno. Ya de por sí, bueno, en mis primeros días he podido lograr crear mi tienda virtual. En mis primeros 15, 30 días he creado ya mi tienda virtual. Y estoy por lanzar mi campaña. Y hoy en día ya tengo un negocio que lo puedo desarrollar a la par de mi trabajo, a la par de mis estudios. Y ya lo estoy empezando a desarrollar. Y créeme que no hay nada más satisfactorio que a la par de tus estudios saber que estás construyendo también un negocio. Que soy mamá, papá, y a la par estoy construyendo también mi negocio. Estoy recién avanzando, pero te aseguro que muy pronto voy a tener grandes resultados. Y te estoy avisando ahorita para que puedas conocer esta oportunidad, porque quiero ayudarte y trabajar de la mano con las personas que me vienen ayudando a mí y poder crecer juntos. Y esa es el chorio. Ya de por sí estás dándole esperanza a las personas. Hay personas que te van a creer, sí. Hay personas que no van a creer en ti, también. Pero tienes que atreverte a contar la tuya, tu historia, y apalancarte también de la historia de otras personas. Yo me apalancaba mucho, pero mucho, de la historia de Daniel Espinosa cuando yo arranqué. Mucho. Decía, mira, Daniel Espinosa antes del día chip de Vitel y le limpiaba autos afuera de la discoteca Fabri. ¿Conoces Fabri? Bueno, como estaba tiempo y todo. ¿Conoces Fabri? Claro, tú vas a jugar ahí, probablemente era el que estaba abajo y limpiaba tus carros, estaba apoyando los carros, cuidando las motos. Ahorita está ganando sus primeros $350 mensuales, está generando en inversiones y ya se ha logrado ganar su primer viaje a México, a Rivera Maya, creo que se fueron, ¿no? A Guadalajara. Ya ha logrado su primer viaje internacional, una persona que viene de barrio y ella está logrando de su primer resultado. Él era un rango de gente 50 cuando me firmó, bueno, cuando entré a su organización. Y me apalancaba esa historia. A cada rato, no era un resultado súper grande, pero ya estaba teniendo resultado. Hay que aprender a apalancarnos de historia. La gente aprende con historias. Por eso las noches de resultados son súper cerradoras. Porque cuando las personas escuchan la historia de otros, se logran identificar y no tienes que hacer que la gente se identifique. Entonces, ahorita lo que yo quiero es que tú crees tu historia. Formes tu historia. Ahora, esto es la estructura de la historia. Pero dentro de la historia, yo te voy a dar algunas características y puntos que puedes añadirle
Porque miren, una vez, no recuerdo si fue Carlos o Daniel Puey me dijo, tú tienes que aprender a contar tu histórica. En 1 minuto. En 10 minutos. En 30 minutos. Y en 1 hora. Claro, ¿cómo así? En 1 minuto como para un reel. Como para un TikTok. O para cuando te invitan a contar tu historia en público y tienes que hacerlo en 1 minuto, máximo 2. Para eso. 10 minutos para que salgas a una noche de resultados. Cuando te inviten. 30 minutos cuando te toque dar una capacitación o un entrenamiento con otra persona. Y en 1 hora cuando te toque dar una mentoría con todo tu equipo. Cuando te toque dar un mixle. Tienes que aprender a contar la historia rápido y también hacerla, pero contar experiencias. Y dentro de las experiencias, contar pequeñas historias que te han pasado. Por ejemplo, yo cuando quiero enseñarle al equipo de que tiene que salir a presentar, cuento la historia de que a mi tío le presenté en Starbucks y que me estaba orinando para poder presentar el negocio. ¿Ya escucharon esa historia? ¿Algunos la han escuchado? Y de esa forma la gente entiende más a que yo le diga, preséntale el negocio con esta estructura. Porque lo que quieres te entiendo. ¿Me vas a entender? Sí. ¿Listo? Entonces es así como vamos a empezar a... Ahora, las características que debería tener una historia son las millones. Eso sí es algo que yo lo considero al momento de desarrollarme. Ahora, la estructura es importante porque hay personas... Ahora, la estructura es importante porque hay personas que no saben estructurar. Y tienen que aprender a conectar con la gente. Mira, cosas que debes evitar y cosas que debes de tomar en cuenta en TISO. No lo tengo en orden, que venga en mi cabeza nada más, pero se lo voy a decir. Primero, evita denigrar al empleado y al estudiante. Nada de estar hablando mal del empleado. Nada de estar hablando mal del que estudia. Hay gente que la he visto salir a contar su historia y diciendo, bueno, yo salí a la universidad porque quiero hacer eso. Yo me di cuenta que la universidad no va a servir para nada. Bro, el chico que está estudiando su carrera, que puede que le guste o no, él cree que le gusta porque su papá le han dicho que tiene que estudiar, pero le hiere el sentimiento y en vez de inspirarlo, más bien lo pones así. Lo cierras. No hable más de desempleo, porque es lo que le da de comer actualmente. No hables mal del empleo, ni del sueldo del estudiante, de la persona que está estudiando, ni de un trabajo de nadie. Y si aquí hay una regla que me dijeron, si vas a hablar mal, en el sentido de que si vas a hablar mal de algo, habla mal de ti, para que la gente no lo echó. ¿Me entiendes? O sea, hablas de ti, o sea, a ti te fue mal en este negocio. Yo, por ejemplo, estaba en un trabajo donde trabajaba mucho y ganaba muy poco. En mi trabajo, la verdad, mi jefe no me caía. O sea, estaba agradecido por mi empleo, pero la verdad es que sentía que estaba súper cansado y yo quería renunciar. Cuentas primero con tu experiencia, en vez de que ataques a la persona. ¿Vale? Segundo, que te recomiendo tener en cuenta, es que tu historia tiene... Recuerden que... miren, hay algo que yo una vez aprendí. La gente compra por su emoción y luego encuentra una razón para poder, de alguna forma, justificar su emoción. A la gente le emociona. La emoción llega a la compra. Y para comprar, encuentra una razón para justificar su emoción. Como la chica, ¿no? Tienen 20, mi mamá tiene ya 30 carteras. Tiene otra cartera. Es la emoción. Pero la justifica diciendo, no, es que esta va a ser para el trabajo, esta va a ser para cuando vayamos a la playa, este va a ser para tal, y aparte tengo negro, necesito uno en blanco para que pueda combinar con mi outfit. Entonces ya encontró la razón y la justifico con la emoción. ¿Me vas a entender? Entonces, ¿cómo tú vas a la emoción? Mire, ese es otro punto. No todas las historias tienen que ser tristes. O no todas las historias tienen que ser, estuve pobre y hoy en día tengo plata. Si tu historia es de que eres un profesional, cuéntalo. Hay gente que va a conectar con los profesionales. Si tu historia es que vienes de una familia que de pronto no es rica, pero que sí tenías de pronto, tú puedes salir y decir, incluso hay un chiste que una vez le escuché de alguien, bueno, mi historia no era tanto de que me faltaba dinero, que tenía que comer bajo un puente o algo por el estilo, con huevo en una ayuda, ¿vale? Mauricio, ¿no?
Comer arroz con huevo en un tupper de ayudín. Y comer arroz con huevo con un tupper de ayudín, esa no era mi historia. Sin embargo, pues también era de las personas que estaba buscando algo más. ¿Vale? Entonces, cuenta tu historia, no Mire, yo sé que, a ver, yo no tenía plata, de verdad, o sea, no es joda, yo de verdad estaba endeudado. Y eso tampoco tenía plata, pero no por eso todos tienen que decir, bueno, antes estaba quebrado, tenía deudas, que salía taxero y salía, pero no necesariamente pasó de eso. Si de pronto tu situación es diferente, cuenta la realidad. No tiene que ser necesariamente triste. Puedes contar un momento de pronto impactante dentro de tu historia que puede ser triste. Por ejemplo, hay una historia de un doctor que la escuché hace un tiempo. El men ganaba dinero, pero él dijo algo interesante. Y dentro de esa historia dijo, bueno, yo soy doctor, gracias a Dios yo genero muy buenos ingresos. Sin embargo, pues hoy en día la casa en la que vivo más la disfruta el empleado. Pues mi hijo la va a crecer la empleada. El auto más lo maneja el chofer. Porque tenía dinero, sí, pero lo que me faltaba era tiempo para disfrutar. Puta, ya. ¿Sintieron? ¿La sintieron? ¿Sintieron el... ¿Qué nivel? O sea, no necesariamente, puta, vengo de familia pobre y ahora soy rico. No. Pero esas cositas, detalles, son los que tienes que aprender a hacer conexión. Por ejemplo, Talé, ¿no? Que también cuenta su historia. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar. Y una vez mi mamá me dijo, hijito, sería bueno tú un domingo te des el tiempo para poder almorzar con nosotros. Y ¡pum! Impacto. Y la persona, eso se identifica. Y creaste que una emoción. Y la emoción hace a la gente literal comprar. Dice, quiero arrancar en la escena. Quiero iniciar en el proyecto. ¿Ok? Entonces tu historia tiene que generar una... o un impacto. Por ejemplo, yo digo, por eso yo mencioné lo de que mi amigo me mostró el negocio y yo no creía en el negocio y me dijo, no existe peor nivel de ignorancia que rechazar algo que no conoces. Impacto, o sea, una frase. Y como tercero punto más, si está dentro de tu personalidad o de hecho podrías hacerlo, una vez Carlos me dijo, Eduardo, un buen networker hace generar emociones. Un suspenso, miedo, drama, tristeza, alegría, risa, todo. Dentro del 3 puedes añadir isareo. O algo que pueda ayudar a la... Ahora, no todo es un chiste, una broma, pero por ejemplo, Gerson, su forma de hacer reír a las personas, decir, bueno, yo era el que te llamaba y te decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Castillo, la vaina que él hace. A ver, dilo eso. Hola, buenas tardes, Gerson Castillo te saluda. Ahí está, ya, la gente se ríe, listo. Dale. Ya yo, por ejemplo, a veces digo, bueno, yo me acolar me iba. Entonces, día catatao, la gente se ríe, Siempre tienes que buscar de pronto hay un poquito de picardía en el tema. A veces digo, bueno, y este negocio me dejó $5,000. Pero un debo. Entonces, busca también esa emoción. Fusión, es antite, inevitable, a emigrar del envío. Les vamos a dar ahorita, ¿ok? 5 minutos, menos, de hecho, porque es súper rápido. 3 minutos para que estructuren su historia y se van a poner a 2 y van a compartir cada uno su historia. ¿Les parece? ¿Sí? 5 minutos. 5 minutos, ya. 5 para que hagan su historia. Y primero estructura esa historia. Estructura esa historia ahorita, 5 minutos. De hecho, voy a poner el cronómetro, ¿ya? 12:04, 12:09, chicos. Su historia. Bueno, sale el celular rojo, porfa. ¿Tienes pelo? Te lo he contado ahorita.